Hoy es 28 de octubre y en estos días previos el discurso oficial y las campañas mediáticas han girado en torno a dos hechos. Uno, en torno al ciclón Patricia. Primero, montando una intensa campaña para ubicarlo como el ciclón más potente que se había dado en este planeta Tierra. Después, cuando los efectos del ciclón, la potencia con la que pegó en tierra no llegó ni a la cuarta parte de la que decían que iba a tener, el gobierno de Peña Nieto pasó a adjudicarse el mérito, diciendo que había puesto en movimiento las buenas vibras de los seres vivos y de los seres no vivos para que el ciclón Patricia no generara grandes destrozos en México. Lo que podemos pensar es que o se infló, el ciclón Patricia compadeció de la mayoría de la sociedad mexicana, que ya padece enormes sufrimientos por la pobreza, la violencia, la corrupción y la impunidad que se han generado a lo largo de estos 33 años del rumbo privatizante y transnacionalizador que se le impuso a México de parte del gobierno de Estados Unidos y de los grandes consorcios del capital transnacional, con la anuencia y complicidad de los grupos político-empresariales. Es que ellos, estos grupos político-empresariales y los consorcios a los que sirven, no se compadecen de los sufrimientos del 99% que las mexicanas y mexicanos padecemos. La otra noticia que ha estado insistentemente en la campaña mediática es ahora la persecución del Chapo Guzmán. Nos dicen que traen un operativo policíaco y militar en la Sierra Madre Occidental, particularmente en lo que llaman el Triángulo de Oro, la colindancia de Sinaloa, Chihuahua y Durango, en donde la Marina ha llevado a cabo operativos de verdadero terror. También nos dice, en particular la revista Proceso, que ese operativo es resultado de información y de lineamientos que dieron las agencias de espionaje gringo que operan en nuestro país desde la iniciativa Mérida, iniciativa con la cual se acordó desplegar esta guerra con el pretexto de combatir el narcotráfico y en los hechos con el objetivo de militarizar México e imponer una guerra para generar temor y desmovilización en la sociedad mexicana frente a las políticas de destrucción de las bases materiales, de los derechos sociales, del despojo de territorios para favorecer a las grandes empresas mineras, energéticas, turísticas y bancarias que se han adueñado de nuestra patria. El gobierno mexicano está también con estas campañas ocultando que ha aceptado firmar en secreto, de espaldas a la nación y al pueblo, un nuevo tratado, se llama Transpacífico. Es un tratado que Estados Unidos ha impuesto a varios países de América Latina sometidos a sus designios, particularmente Perú, Chile y Colombia, y a países de Asia, Japón, Corea, Vietnam, para tratar de acentuar su control financiero, comercial, policíaco, militar, en este hemisferio occidental y parte del hemisferio oriental, y cercar a China para contener su desarrollo comercial, porque en la pura competencia económica Estados Unidos no tiene capacidad ya
para mantener su hegemonía. Junto a este tratado se reviven viejos argumentos. El secretario de Economía del gabinete de Peña Nieto, de apellido Guajardo, acaba de lanzarnos la burla de que este tratado que ya firmaron, vamos a tener un crecimiento de 1.5 del Producto Interno Bruto. Es lo mismo que nos dijeron con las contrarreformas que iniciaron hace 3 años, en noviembre, diciembre, al final del gobierno de Calderón, y que el gobierno de Peña Nieto ha continuado. Que iba a haber crecimiento económico, empleo bien remunerado, que iba a bajar el precio de los combustibles, la energía eléctrica, iba a haber más recursos para la educación, para la agricultura, y a 3 años de eso lo que tenemos es el mismo rumbo concentrador de la riqueza, ampliador y la pobreza, y de ruina y despojo de la planta productiva nacional y nuestros territorios. Además, el discurso oficial nos ha colocado desde el año pasado la necesidad de recortar el gasto público como resultado de la caída de los precios del petróleo. Nos ha colocado a los movimientos que tratamos de defender nuestros intereses, a las fuerzas sociales y políticas que se dicen patrióticas y democráticas, en la lógica de tratar de pelear para que el recorte no sea tanto o no se dé tanto en tales o cuales rubros. Esta es una trampa en la que hemos caído. Nuestro discurso se mueve mucho en función de la agenda que nos va colocando el bloque dominante con el gobierno de Peña Nieto al frente. Y en torno a esos temas vamos discutiendo, defendiéndonos. Requerimos romper esa dinámica si queremos, como hemos venido comentando, pasar solo de la resistencia a generar un movimiento para liberarnos, para rescatar México. Y en torno al presupuesto público federal es necesario que pasemos a exigir que los 2,5 billones de deuda que el gobierno de Peña Nieto ha incrementado a la ya enorme deuda que nuestra patria carga sobre sus espaldas, es necesario que exijamos que esos 2 millones de millones de pesos, más 500,000 millones más del medio billón, se nos diga en dónde están, para qué son, cómo se van a usar y que exijamos que se usen para incrementar el gasto público, particularmente en los rubros de educación, de salud, de inversión en la agricultura y en el desarrollo nacional, para generar empleos bien remunerados y tratar de empezar a revertir la pobreza acumulada a lo largo de 33 años de rumbo privatizante, transnacionalizador, empobrecedor y depredador que nos impusieron con el pretexto de combatir la crisis y de que con ello íbamos a ir al primer mundo. Es necesario también que nuestro discurso le haga frente a la guerra, que no nos reduzcamos a tratar de defender que su impacto sobre los derechos humanos se limite, sino que exijamos que la guerra se suspenda, que el combate al narcotráfico, que dicen es la razón de ser de esta guerra, se lleve a cabo con otras políticas, porque las que nos impusieron los gringos desde el principio del siglo XX, que Calles adoptó a finales de los años 20 del siglo pasado, el fundador del PRI, y que el general Cárdenas trató de revertir con un proceso de legalización de la droga y de trato de la drogadicción como un problema social y de salud pública, es necesario que lancemos una campaña de que se ponga fin a la guerra, que se repliegue la militarización y despliegue policíaco que ha cobrado más de 250,000 vidas desde que se firmó la iniciativa Mérida en que los gringos impusieron esta guerra, y que ha generado también más de 50,000 levantados desaparecidos, y que nos sumemos a la caravana que iniciará de Centroamérica y que busca enlazar a México, Estados Unidos y Canadá
para que en abril arribemos a la Asamblea de la ONU en Nueva York para el debate en torno al tema de las drogas. La política de prohibición y persecución de las drogas no solo ha fracasado, porque las drogas están al acceso de todo mundo como cualquier refresco, sino que además es fuente de corrupción, de enriquecimiento de los grandes bancos y de violencia y enorme pudrición de la vida nacional. Este cambio de discurso debe ser parte y un primer paso en el proceso de generalizar las resistencias, pero de articularlas para construir un referente alternativo al bloque dominante que hunde a nuestra patria en una enorme decadencia, pudrición y sufrimiento creciente. Ante este reto, generalizar las resistencias y articularlas para construir un referente alternativo, es necesario que tomemos la palabra a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien ha dado un salto en su visión y ha estado desarrollando desde hace más de un mes charlas bilaterales con fuerzas sociales, ciudadanas, civiles e intelectuales para buscar, a través de un proceso de discusión, construir los acuerdos programáticos, los lineamientos políticos, los planes de acción y dar los pasos organizativos para, en un plazo no muy largo, tratar de que en el escenario nacional empiece a accionar un referente político-social de masas que gane la confianza de la mayoría de la sociedad mexicana, hoy desesperada por los sufrimientos, por los oprobios, por la falta de esperanzas y de presente, e incorporarla al rescate de México para construir una patria nueva. Desde cada ciudad, desde cada zona, desde cada entidad, hay que acercarnos a los destacamentos magisteriales en lucha, hay que apoyarlos y hay que discutir con ellos la manera como vamos a unirnos para alzarnos como alternativa a los ojos de la mayoría de la sociedad mexicana y ganar la lucha por rescatar México, para construir una patria nueva, como decía Genaro Vázquez Rojas.